aquí pareciera ser, a ver, ¿qué será lo que más le gusta al mercado? Nuevamente porque el sistema lo permite. Y yo creo que no lo permite, sino que se ha abusado tanto. Yo sí creo que yo creo en las alianzas, yo hice alianzas en segundas vueltas, etcétera, pero ya es otra cosa. Pero revolver la gimnasia con la magnesia, yo no estoy de acuerdo. Nosotros venimos de un periodo que nosotros estábamos jóvenes en ese tiempo, de la gran polarización de derecha e izquierda. El mundo ya cambió, desapareció el muro de Berlín, y todavía aquí tenemos expresiones de aquellas extremas izquierdas e extremas derechas. Creo que parte de la superación política de Guatemala es superar ese concepto de izquierda y derecha. Yo soy socialdemócrata, me gusta la ideología socialdemócrata, porque pone al ser humano en el centro del actuar, y yo traté de hacer mi gobierno en eso, de poner al ser humano como el objetivo del ejercicio de gobierno. Pero sí, yo sí creo que todos los partidos deben tener su pensamiento, sea cual sea, pero tener sus principios, sus metas en la parte social, económica, política, internacional. Claro, porque en este momento no, ¿verdad? Muchos partidos lo que hacen es saber cuál tiene más propaganda, cuál usa más televisión, cuál tiene más radio, cuál tiene el mejor eslogan, pero no están verdaderamente sustentando con un programa adecuado, con una visión de largo plazo, lo que quieren hacer y lo que quieren ofrecer. Y desafortunadamente esta falta de madurez política que sí tenemos los guatemaltecos, ya somos 8 millones de votantes, que muchos se dejan llevar todavía por la mejor oferta, ¿no? La más bonita, la que más alta. Claro que ya hay mucho sector que está rechazando que esto suceda. Cuando hablaba aquí el ingeniero Colón de cuando éramos más jóvenes, ahí están viendo ustedes un video de la primera entrevista que tuvimos en el 2007, en el cual a lo mejor van a ver algunos cambios que tenía. Un poquito diferente. Color de pelo. Un poco más de pelo menos blanco, un poco más de pelo más negro. Pero también en esa oportunidad, en esas entrevistas, cuando ya el ingeniero Colón estaba electo como presidente, él nos hablaba un poco de su programa de gobierno. Y uno de los temas que hablaba ahí era el tema de la impunidad, por ejemplo. Ingeniero, esto me trae un poco al tema de la CICIG, que ha sido una de las temas candentes en Guatemala por los últimos tiempos. Había una oposición, digamos, del gobierno a renovar su mandato. Luego viene y no diríamos que en una forma espontánea, sino que ante una gran presión social se renova el mandato de la CICIG. ¿Cuál es tu opinión de esta comisión? Yo yo diría la fortuna y el privilegio de ser el primer presidente que ejerció porque CICIG empezó en septiembre del año 2007 y yo tuve posesión en enero de 2008. Y me acompañó a los 4 años. Y creo que aquí hay que... Guatemala tiene un sistema de justicia con un nivel de impunidad impresionante. Y con el equipo nuestro, el equipo de justicia lo lideraba Carlos Menócal, con el primer comisionado, el comisionado Castresana, se hizo una ruta de cómo llegar a tener mejor estabilidad en el sistema de justicia, de seguridad y justicia. Empezamos con el cambio del superintendente de bancos por la IVE, la Instancia de Verificación Especial, seguimos con la SAT. Ambas instituciones estaban con personas comprometidas en algún sector. Después se fue el fiscal, se puso a Amílcar Velázquez Zárate y un equipo que llevó, que para mí fue el equipo que empezó a transformar el Ministerio Público. Y la CICIG me acompañó, por ejemplo, 2 cúpulas de la policía a la cárcel. Pero ya no era solo destituir comisarios, sino que era llevarlos a la cárcel. Eso fue un periodo relativamente corto. Esto no fue tan público, pero hubo 2 altos oficiales del ejército que se fueron por estar comprometidos con estructuras raras. 2 ministros de gobernación. Sin el acompañamiento de CICIG, porque nosotros estábamos empezando a desarrollar la inteligencia civil en gobernación.
Adela Camacho había dejado ya 8 meses, creo yo, de trabajo de construir esa inteligencia civil. Nosotros la dejamos intacta y la seguimos fortaleciendo. Tú recordarás que en 2009-10 sale la ley contra el crimen organizado, la ley de feminicidio, la de extinción de dominio, y se implementa. Todos esos instrumentos y esos cambios generaron la posibilidad de que llegara una señora fiscal como Claudia Paz y Paz. Y ahí empezó realmente a bajar, en noviembre de 2008 empieza a bajar el índice de homicidios. Y no dejó de bajar y creo que sigue más o menos con la misma tendencia hasta la fecha. Entonces yo creo que la CICIG para mí hace un trabajo muy profesional. Yo respeté la independencia de poderes. Y te agradezco la pregunta. La impunidad, el primero que la debe reducir es el presidente de la República. Tú no vas a encontrar a un magistrado de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, o a un fiscal que hubiera llamado por un caso. Si ellos me pedían una cita y querían platicar, platicábamos. Normalmente era alrededor de presupuestos y ese tipo de cosas. Pero el respeto a la independencia de poderes es fundamental para la lucha contra la impunidad. Y la CICIG, por ser una comisión internacional, no sé si no has tenido oportunidad de ir a CICIG. Es un equipo realmente, creo que hay 30 nacionalidades, son fiscales que vienen probados de otros sistemas, son investigadores profundos, serios, etc. Y por lo menos hasta el año 2010-2011, todas esas capacidades se estaban trasladando al Ministerio Público. Y yo ya vi fiscales que ya tenían formación CICIG, digamos, y eso es una contribución al país importante. Desconozco las razones por las cuales originalmente se pensaba en no extender el mandato. Pero yo, antes de todo el lío de la SAT y todo eso, yo dije, eso no van a poder, va a haber una presión muy grande, interna y externa. Tú recordarás el caso Pavón, por ejemplo, complicadísimo, exministro involucrado, él será inocente hasta que le demuestren lo contrario, pero esas cosas no se hubieran podido hacer si no fuera una unidad como la de CICIG. Yo, la verdad, yo valoro mucho el trabajo y le agradezco a la comunidad internacional que nunca nos abandonó con la CICIG, inclusive con el expresidente Pepe Lobo de Honduras y Mauricio Funes. Hicimos un intento por el asunto del narcotráfico de armar una CICIG para los 3 países. Y el problema que teníamos ahí era la diferencia de leyes que teníamos. Por ejemplo, la extradición es distinta en Honduras que aquí. Entonces teníamos que hacer un trabajo como de armonización de leyes antes de poder tener, digamos, una fiscalía para el Triángulo Norte. Pero yo sí creo en la CICIG, creo que es una cooperación internacional que es efectiva y ha reducido la impunidad. Si mal no recuerdo, 23%, o 17%, si mal no recuerdo. Obviamente en ese tema hay puntos controversiales, ¿no? Porque hay posiciones de instituciones, personas que expresan un total rechazo a la presencia de la CICIG. Yo creo que no es por la presencia de la CICIG en sí como institución, sino por el hecho que se ve como una intromisión en la soberanía del país. Pero desafortunadamente yo coincido en el sentido contigo de que cosas como la SAT, como la Red Moreno, como todo esto que se ha venido haciendo, no se hubiera podido hacer. La red de Pavón. La red de Pavón. La del Capitán Lima. Sí, porque ese Moreno fue antes, ¿no? Pero lo de Pavón no se hubiera podido hacer si el sistema hubiera estado cooptado, pues. En cambio, esto permitió que se hiciera algo. Este caso de la SAT, pues en realidad, de veras fue, diría yo, un terremoto, pues, para todos los guatemaltecos, cuando vemos a las altas autoridades que están ahí comprometidas y que son
que son tomadas como en prisión. Y obviamente también la esperanza del pueblo de Guatemala es que esa investigación llegue realmente a fondo y que encontremos verdaderamente a los culpables de ese saqueo terrible. Y algo que me ha señalado mucho de la gente que nos está viendo, que nos está oyendo, nos dice, mire, pero mire doctor, muchas veces esa gente las mandan presas. Y resulta que pasan unos años y al rato van para afuera a gozar de la plata que se robaron. Que lo que habría que hacer es decir, mire, ok, cayeron, pero además recojamos todo el dinero que estos se robaron, porque no es justo que pasen unos pocos años presos y al rato vuelvan a gozar de esos bienes. Para mí el caso de SAT está siendo un caso paradigmático para Guatemala. Tiene que ver ahora está extendido el mandato de CICIG, se tiene la posibilidad de tener 2 años de continuar las investigaciones y coincido contigo que tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, porque este caso podría llegar a demostrar que en Guatemala es posible hacer justicia, y hacer justicia es simplemente cumplir la ley, y el que no la cumplió, que pague como decían los abuelos, los elotes que se comió. Los elotes que se comió. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo mal habido. Ahora tenemos ley de extinción de dominio y eso se puede extinguir el dominio de propiedades, dinero y todo eso. Me decía una persona, mire, hay ley de extinción de dominio, pero sabemos a dónde están yendo verdaderamente esos bienes que están siendo subastados. O sea, el guatemalteco tiene mucha alergia a que la transparencia es cero en Guatemala. Y con toda franqueza tiene toda la razón. Sí, porque hemos visto muertos acarrear bultos. La ley de extinción de dominio la controla la vicepresidenta, la coordina la distribución. Hasta donde yo me quedé hay porcentajes para el Ministerio Público, para la Corte Suprema, para Gobernación y creo que para prevención de delito. Eso era antes, no sé cómo estará ahora. Pero yo sí creo que es una ley que debería estar muy vigilada su ejecución, claro, y muy supervisada. Colombia fue la que empezó con la ley de extinción de dominio y ya en el segundo periodo del presidente Uribe hubo problemas de preferencia de compra en subastas y ese tipo de cosas. ¿A dónde iban a parar los bienes? Tiene que ser un sistema totalmente transparente. Pues mire, ingeniero, la verdad que aquí el tiempo viaja tan rápidamente en televisión que yo le voy a pedir un par de mensajes o un mensaje que usted quiera dejarle a nuestra audiencia ya para despedirse. ¿Qué quisiera usted que le quedara al guatemalteco de esta sesión que hemos tenido acá con usted? Yo creo que tenemos que ser responsables con nuestros nietos y nuestros hijos y reflexionar seria y profundamente sobre el sistema político del país, del cual yo fui parte y todavía soy de alguna manera parte, pero definitivamente después de haber gobernado el país con este sistema político no vamos a ninguna parte. Y creo que es una gran tarea que tenemos como ciudadanos el poder construir un sistema político que sea más moderno, más eficiente y que evite todos estos problemas serios de corrupción, de transfugismo, de tiranías partidarias, de tiranías de diputados, tiranías de alcaldes y que podamos democratizar un sistema para que vivamos en una mejor democracia. Pues muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos que haya compartido con nosotros esta noche, con nuestra audiencia. Obviamente, pues sabemos que como todo gobierno tuvo sus altos, tuvo sus bajos, tuvo sus éxitos, tuvo sus fracasos. Pero creemos que verdaderamente nos ha usted enriquecido hoy con esta plática. Le agradecemos la sinceridad y la honestidad con la cual se refirió a todos los temas. Y yo creo que es la forma como platicando, como dialogando, como conociendo experiencia anterior, Guatemala va a seguir hacia adelante, porque necesitamos un mejor país en el cual el ciudadano tenga opción de elegir democráticamente a las mejores posibilidades para sacar al país adelante. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias. Y pues en nombre de nuestra audiencia, le agradecemos haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana con más. Y gracias a tu equipo, que es muy bueno. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí,
por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias mamá.